Ay, qué bueno el gallo ese que está cantando. Pero está un poco atrasado el gallo, ¿eh? Está para despertarnos. Sí. A las 6 de Ah, una. yo, en mi casa, ahora estoy en la facultad, pero en mi casa yo tengo un loro y yo tengo clases de histología también que doy para otra universidad y la doy a la tarde, la doy a las 5 de la tarde. Y a veces la doy desde mi casa. Y yo hablo y el loro grita a la par. Es como que él trata de tapar mi voz y se enloquece mucho cuando yo estoy ahí en mi casa y estoy hablando y él grita, grita, grita sin parar. Hay veces que tengo Profe, que a parar mí también, ¿sí? sí, a mí también pasa lo mismo con mi loro. Bueno, Se no, calla. es increíble, increíble, porque nunca se comporta así, pero cuando estoy dando clase, él escucha y empieza a gritar. Muy loco. Bueno, entonces vamos acá. Entonces nosotros vamos a ver hoy en lo que es la estructura del aparato respiratorio. En ese aparato respiratorio nosotros vamos a ver cómo ese aparato comienza en las fosas nasales, va a pasar por un sector que es la laringe, la tráquea, los bronquios y va a llegar a los pulmones. Como tiene que haber una preparación del aire que va a conectarse allá en el último segmento donde hay células sumamente delicadas, ese aire no puede entrar e ingresar, sino que así como está en el ambiente, sino que tiene que sufrir una preparación. Y esa preparación en el aire que nosotros inspiramos está destinada a, primero de todo, a disminuir la velocidad de ingreso, a disminuir la velocidad de ingreso, y en esa disminución de la velocidad de ingreso también le da tiempo para tomar contacto con las paredes, y esas paredes secretan una sustancia mucosa que va a detener partículas. Y también al estar en contacto con las paredes, ese aire va a ser humidificado y también va a ser calentado, porque si nosotros inspiramos ese aire y no sufre esos procesos, ese aire puede perjudicar a las células. Entonces, hay una primera porción del aparato respiratorio que se llama porción conductora y una porción respiratoria que está destinado esa segunda porción al área donde se va a realizar el intercambio gaseoso. En la porción conductora nosotros vamos a analizar la cavidad nasal, lo que se denomina nasofaringe, que está en la parte posterior de esa cavidad nasal, la laringe, la tráquea, los bronquios y unos bronquiolos que se denominan bronquiolos terminales. Entonces nosotros acá podemos ubicar esas estructuras acá en el caso del hombre, hablando de cada uno de esos segmentos que estuvimos mencionando, y nos ubicamos también en el caso de los animales que son de nuestro interés. Lo que llamamos, esa sería la primera parte, que es la porción conductora, que tiene todos estos segmentos. Y la porción respiratoria, que está formada por lo que se denomina el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, el saco alveolar y el alvéolo. Y existe también un mecanismo de ventilación que va a incluir la participación de la caja torácica, del músculo diafragmático y todo el tejido elástico que está presente en los pulmones. Y eso es lo que permite la expansión en el proceso de inspiración y la contracción en el momento de la expiración. Vamos a las fosas nasales.
Las fosas nasales o la cavidad nasal está dividida también en dos partes. O sea, el primer segmento de la porción conductora, que son las fosas nasales o cavidad nasal también llamado, hay un micrófono abierto, se divide en dos partes. Una primera parte es una porción que se llama porción respiratoria y una segunda parte que está ubicada en la parte posterior y superior de la cavidad nasal, que se llama región olfatoria. En algunos libros ustedes van a encontrar que hay que dividen tres regiones. Una porción que se llama porción del vestíbulo, que es el ingreso a la cavidad, que es donde se ubican algunas glándulas mucocutáneas y donde están la mayoría de los pelos que están impidiendo el pasaje de sustancias gruesas. Esa sería la región vestibular. Después viene la región respiratoria, que es la mayor parte de la cavidad nasal, y la porción olfatoria, que ocupa en posterior y en la parte del techo de la cavidad. La región respiratoria está revestida por un epitelio que nosotros ya lo conocemos, que se llama epitelio respiratorio. Ese epitelio tiene la función de entibiar y de humidificar el aire que se inspira. Y ese epitelio está formado por un epitelio que es pseudoestratificado, cilíndrico, que es ciliado, que tiene células caliciformes, y las células, estas células del epitelio también tienen microvellosidades. ¿Se acuerdan la primera vez que nosotros veíamos los epitelios de revestimiento? Y siempre dábamos el ejemplo, como ejemplo de epitelio pseudoestratificado, a este epitelio respiratorio. Es el mismo epitelio que lo veíamos anteriormente que lo vemos acá. Y en la región olfatoria tenemos lo que se llama una mucosa olfatoria, la que a nosotros nos va a permitir detectar olores diferentes. Claramente que en los animales, como son, por ejemplo, los perros, esa región olfatoria es una región que tiene una mayor extensión, porque los perros dependen mucho más del olfato, que está más desarrollado el olfato que en el humano. Entonces, vamos a esa región olfatoria y vamos a ver que en esa región olfatoria el epitelio es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, es un epitelio muy alto y tiene una coloración parduzca. Fíjense los tipos celulares que nosotros encontramos en ese epitelio. Tenemos las llamadas células olfatorias, que son las células sensitivas, las células de sostén que están alrededor de esas células olfatorias, algunas células que tienen microvellosidades que se llaman células en cepillo, y unas células que son más bajas, que no llegan a la superficie apical, por eso justamente el epitelio es pseudoestratificado, que se denominan células basales. Fíjense la altura que tiene este epitelio. Cuando ustedes ven un epitelio pseudoestratificado de esta altura, es un epitelio olfatorio, porque el epitelio respiratorio no tiene esta altura. Bueno, fíjense acá que acá hay células que tienen cilio, acá hay muchos núcleos que dan la apariencia de una estratificación, acá hay una membrana basal, y por debajo de esa membrana basal existe una lámina propia de tejido conjuntivo. Y en esa lámina propia de tejido conjuntivo hay unas glándulas de secreción serosa que se llaman glándulas de Bowman. Nosotros dijimos que tenían distintos tipos celulares esa mucosa olfatoria. La célula más importante que tiene es la que se llama célula olfatoria. Y esa célula olfatoria es una célula que, fíjense, tiene una dendrita que busca la superficie y pasa por un orificio que se llama poro. Y ese tiene una pequeña dilatación en su extremo apical, y esa pequeña dilatación se denomina bulbo, ¿sí? Entonces fíjense acá en el esquema, las que están pintadas de amarillo son esas células olfatorias.
Acá existe esa prolongación dendrítica, en la superficie hace una pequeña dilatación, y en esa pequeña dilatación se proyectan unos cilios que tiene esta célula. Y esa célula va desde la parte apical y está apoyada en la membrana basal. Y en la membrana basal esa prolongación tiene una prolongación axónica que va a perforar esa membrana basal y se va a juntar con las otras, así como está marcado acá en el esquema, se va a juntar con las otras prolongaciones y va a formar unos piletes que se van a conectar con el centro olfatorio. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Bien, esa es la célula más importante que tenemos en la mucosa olfatoria. Después tenemos otras células que están acá, que tienen microvellosidades, así como está puesto acá en el dibujo. Los cilios de las células olfatorias se proyectan sobre esas microvellosidades, y estas células también van desde la parte superior hasta apoyarse en la membrana basal. Y existen otras células que son células basales, que ellas nunca llegan acá a esta superficie basal, y son células que sí están apoyadas, y es lo que nos da la imagen de esa estratificación falsa, la altura que tienen estos núcleos en distintas posiciones. Acá en este esquema también se puede ver cómo hay una glándula, esa glándula de secreción serosa que se llama glándula de Bowman, que es una glándula túbulo-acinosa, y esa secreción se conduce por un conducto que va a pasar todo el epitelio y va a descargar su secreción acá en la superficie. Esta glándula está ubicada en la lámina propia de la mucosa olfatoria, ¿sí? Por debajo del epitelio. Bien, las células basales son células que nosotros podemos verlas en proceso de mitosis, y son células destinadas a reemplazar en esos procesos de mitosis a las células del epitelio. A las células de estas que están acá, que se llaman células de sostén, o también reciben el nombre de células, así como dice acá, la figura de células sustentaculares. Sustentaculares. Entonces, no son otras células. Las células sustentaculares son lo mismo que decir células de sostén. ¿Estamos con eso? Sí, entendido. Bien, en resumen, en cavidad nasal, ¿qué tienen que saber? Que hay una primera parte que es el ingreso de la piel hacia la cavidad, que se llama región del vestíbulo. Eso tiene las mismas características de la piel, inclusive la presencia de pelos podemos encontrarlo en esa región. Después viene una gran extensión de lo que es la mucosa respiratoria, que tiene el epitelio respiratorio, que ya lo conocemos, y una pequeña porción que está ubicada en la parte posterior y superior, que se llama mucosa olfatoria, que tiene estas células sensitivas con prolongaciones dendríticas y axónicas que van por abajo de la membrana basal. Bueno, acá es otro esquema más para mostrar, eso es lo que está invertido. Acá, por acá está ingresando, en la parte inferior está ingresando el aire. Acá está la superficie apical de las células sensitivas, ¿sí? Acá está la dendrita, acá está el bulbo o la vesícula olfatoria con sus cilios, ¿sí? Y acá están las células, acá en un color verdecito, están las células sustentaculares o de sostén con sus microvellosidades. Y las células basales acá apoyadas en la membrana basal. Y en la lámina propia encontramos esta glándula, que es la glándula de Bowman, que es una glándula tubuloacinosa, como decíamos, que descarga por un conducto en la superficie del epitelio. Nada más para describir en esta región. Y fíjense acá cómo está en el dibujito, está puesta donde
se ubica esa mucosa olfatoria en el caso del hombre. En el caso del hombre y en el caso de los animales también, solo que en el caso de los animales es un área un poco mayor la que cubre. Vamos a la laringe, que es vamos siguiendo el trayecto, el ingreso del aire, y vamos a describir entonces la laringe. La laringe es un órgano que tiene un esqueleto cartilaginoso, la mayor parte tiene cartílago de tipo hialino, y hay uno de los cartílagos que es un cartílago que se llama epiglotis, que es ejemplo para nosotros de un cartílago elástico. Ese cartílago esos cartílagos unidos van a formar un pequeño órgano tubular que internamente está recubierto por una mucosa. Esa mucosa se ubica en esta región, que es del lado interno, y esa mucosa hace unos pliegues, dos pares de pliegues. Dos pliegues, o sea, si yo tomo la mitad, tengo un pliegue superior y un pliegue inferior, y del lado derecho tengo otra vez un pliegue superior y un pliegue inferior. Esos pliegues que hace la mucosa van a ser lo que se llaman cuerdas vocales. Esas cuerdas vocales, las primeras, las superiores, son las llamadas cuerdas vocales falsas, y las cuerdas vocales verdaderas son las que se ubican en la porción más profunda, más hacia la tráquea. Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros de la laringe? Que tiene cartílago, en su mayor parte cartílago hialino y algunos cartílagos de tipo elástico. Tiene una mucosa, esa mucosa tiene pliegues que van a formar las cuerdas vocales falsas y verdaderas. La mucosa está formada por un epitelio de tipo respiratorio, o sea, es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células que tienen microvellosidades, y también hay células caliciformes. Debajo de ese epitelio, que está apoyado en una membrana basal, viene una lámina propia, viene un tejido conjuntivo que hace las veces de submucosa, y después viene una parte muscular. Y en esa parte muscular, ahí, fíjense acá como está marcando la figura, está entremezclado un músculo que va a permitir el movimiento, un pequeño movimiento que hace la laringe para acomodarse para el ingreso de aire, y que también a nosotros nos va a permitir vocalizar. Por ese ingreso y por ese movimiento, con la participación de estos pliegues. Entonces hay un pequeño movimiento en ese cuerpo cartilaginoso, y eso va a formar los músculos, eso va a estar dado por la presencia de esta musculatura estriada. Hay músculos que se denominan músculos intrínsecos, y otros músculos que se denominan músculos extrínsecos, que son los que van a asociar a la laringe con los órganos que están por fuera también, lo van a relacionar. Bueno, vamos al esquema a ver si lo podemos interpretar. Acá tenemos nosotros el epitelio respiratorio, ¿sí? Epitelio cilíndrico simple, ciliado. Cilíndrico simple no es cilíndrico simple, es cilíndrico pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Debajo la lámina propia, y fíjense que acá hay glándulas, ¿sí? Hay glándulas. Eso es un pequeño detalle que también les va a servir a ustedes para identificar las cuerdas vocales falsas de las cuerdas vocales verdaderas. En las cuerdas vocales falsas nosotros tenemos la presencia de unas glándulas túbulo-acinosas que tienen una secreción seromucosa, que tiene la misma función que la veníamos mencionando anteriormente. Y en las cuerdas vocales
verdaderas, esas glándulas no están presentes. Nosotros tenemos la mucosa, el epitelio, la lámina propia, y después ya tenemos un tejido muscular, pero esas glándulas ya no están presentes en las cuerdas vocales. Y entre las fibras musculares nosotros vamos a tener el cartílago, que ya lo conocemos, que es un cartílago en su mayor parte hialino, pero si estamos hablando de la epiglotis, acuérdense que es cartílago elástico. Bueno, acá hay un pliegue, este pliegue deja acá este ingreso, acá este espacio, y eso se denomina sáculo laríngeo, a este pequeño espacio que queda acá como por la separación, por la proyección de esa cuerda vocal. ¿Bien? Profe, ¿Chicos? ¿Sí? entonces para diferenciar las cuerdas vocales falsa y verdadera hay que ver si tiene esas glándulas sinosas nomás. Exactamente, exactamente, ¿sí? Si el corte si nosotros en el corte de laringe no estamos viendo las glándulas, estamos viendo una mucosa, pero no estamos viendo la glándula, entonces estamos acá en esta región de las cuerdas vocales verdaderas, ¿sí? Sí, gracias. Bueno, muy bien. La composición histológica de la laringe es relativamente sencillo. La laringe, ¿qué tiene de complicado? Su anatomía, porque acá hay muchos cartílagos, hay varios cartílagos que están formando como un pequeño tubo, y anatómicamente tiene una composición muy compleja, y ustedes lo van a ver después en la clase de anatomía, pero histológicamente es una estructura relativamente simple, donde nosotros vemos una mucosa, un tejido conectivo, la presencia de músculos y la presencia de cartílago. ¿Está? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a la tráquea. La tráquea también nosotros ya analizamos en parte las estructuras de la tráquea. La tráquea va desde la laringe hasta la bifurcación, donde ella se divide y forma lo que se llaman los bronquios. La tráquea está constituida por una superposición de anillos cartilaginosos, y esos anillos cartilaginosos tienen la característica de ser anillos incompletos. Hay una parte de los anillos que, o sea, un borde que no se toca, y ahí en ese espacio está ocupado por una musculatura y está ocupado también por tejido conectivo. La estructura de la tráquea es una estructura relativamente simple también. Tiene una túnica mucosa que está formado por un epitelio respiratorio, una lámina propia de tejido conectivo, hay una túnica submucosa, y después viene una parte de una capa de cartílago y una capa de tejido muscular. Y por fuera de eso existe una túnica adventicia de tejido conectivo. El músculo, fíjense que el músculo, yo lo mencioné, pero hay que mencionarlo junto con el cartílago, porque parte de este músculo que aparentemente está por fuera del cartílago, en realidad se mete un poco entre el cartílago, y por eso nosotros tenemos algunas imágenes donde vemos el músculo anticipadamente al cartílago. ¿Se acuerdan del preparado de tráquea? ¿Se acuerdan? ¿Chicos? ¿Sí? Chicos, ¿En qué clase lo habíamos visto? Bueno, eso lo vimos. Muy buena la pregunta. Nosotros vimos epitelio. El epitelio respiratorio lo vimos en la primera clase, donde hablábamos de epitelios de revestimiento, ¿sí? Después vimos tejido conjuntivo, que está por abajo, que lo vimos en la clase de tejido conjuntivo. Después tenemos cartílago, que vimos en la clase de cartílago,
¿sí? Cartílago hialino, que vimos los grupos isógenos, que ustedes hicieron las maquetas, y después hay un tejido muscular liso. Ese tejido muscular liso, todo lo que aprendimos en tejido muscular liso, lo aplicamos acá. Y por fuera hay un tejido conectivo también que forma la adventicia, ¿sí? O sea, nosotros todos armamos el rompecabezas de la tráquea, traemos todos los elementos que ya aprendimos y los colocamos en el orden que tienen que ser. Entonces nosotros acá tenemos una túnica mucosa, acá está marcando el cartílago, acá está marcando la túnica adventicia. Y acá por fuera de esto, o sea, no por fuera, sino en la parte posterior, en los extremos del anillo cartilaginoso, se vuelve a desarrollar. Para cerrar esta abertura está presente acá una concentración de células musculares lisas y tejido conectivo. ¿Sí? Sí. La tráquea Ahí, es uno... sí. ¿Cómo? No, que ahí encontré el preparado que habíamos hecho en esa clase. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. La tráquea es un órgano que está, es un tubo que tiene características, puede mantener su luz por la presencia de los cartílagos, su luz abierta por la presencia de los cartílagos, y es un órgano secretor también, porque nosotros vemos acá la presencia de glándulas que están desembocando acá, o sea que aparte de tener las células mucosas que segregan ese mucus propio de las células caliciformes, también tiene glándulas ubicadas acá. Fíjense cómo a través de su conducto, estas glándulas están desembocando en la superficie del epitelio. Este es el preparado de tráquea. Este es un preparado donde nosotros vemos acá, en esta región, el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico pseudoestratificado, vemos una lámina propia, vemos acá en la submucosa la presencia de glándulas tubuloacinosa, ¿sí? De secreción seromucosa, y acá vemos el cartílago hialino. Este cartílago hialino, que tiene inclusive acá se puede ver un pericondrio que lo está recubriendo, y de este lado también tiene un pericondrio. Y por fuera tenemos la túnica adventicia. Acá vemos otra vez otro corte de una parte de la tráquea, se ve acá el cartílago, acá en la parte interna encontramos la mucosa, ¿sí? La mucosa, y acá en esta parte inferior nosotros vemos el desarrollo que tienen esas glándulas tubuloacinosas de secreción seromucosa, ¿sí? De estas glándulas son los conductos que nosotros vemos en este gráfico, ¿sí? Acá está el epitelio, la lámina propia, la submucosa abundante con glándulas, y después viene músculo y también viene el cartílago. Acá está el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, y en este epitelio pseudoestratificado nosotros vemos células que tienen microvellosidades, pero también tenemos células que tienen cilios, ¿sí? Y esos cilios son unas estructuras importantes porque la función del cilio era arrastrar todo lo que no podía pasar hacia las vías inferiores, todo eso tratar de detenerlo y con el mucus empujarlo hacia la zona de la faringe para que eso pueda ser deglutido. Entonces, acá nosotros tenemos todo esto desde acá hasta acá son células epiteliales, y células epiteliales a distintas alturas, que tienen distinta altura, por eso el núcleo me da la apariencia de que este epitelio es un epitelio estratificado, pero en realidad no, porque todas las células apoyan contra la membrana basal. Y estas proyecciones largas que tienen acá son los cilios, y hay proyecciones más cortas que son microvellosidades. Y algunos espacios, estos espacios claros que aparecen acá, que están ocupados por las células caliciformes.
El epitelio de la tráquea o el epitelio respiratorio, nosotros decimos epitelio respiratorio. En realidad, cuando vamos un poquito más con la ayuda del microscopio electrónico, nos damos cuenta que no todas las células son iguales. Hay células que son células ciliadas, así como está representado acá. Acá está representada la célula caliciforme, que es una célula secretora de glucoproteína, que elabora una mucina, que es sumamente importante, que se deposita sobre la superficie de la célula. Hay células pequeñas, que se denominan células basales, que nunca llegan acá a la superficie del epitelio. Hay células de secreción endocrina, así como las células que teníamos en el aparato digestivo que estaban metidas ahí entre las células. Bueno, acá tenemos células que secretan hormonas, y esas hormonas están regulando la actividad del epitelio. Y tenemos células en cepillo. ¿Qué son las células en cepillo? Son las típicas células epiteliales que tienen microvellosidades. Y de esas células en cepillo hay células que, inclusive dos tipos de células en cepillo, por eso se las denomina células en cepillo de tipo 1 y de tipo 2, de acuerdo un poco al grado de diferenciación que tienen. Bueno, estamos con la estructura de la tráquea, entonces tiene mucosa, submucosa, cartílago, músculo y adventicia. ¿Sí? Disculpe, profe, hay Mira. una parte que no entendí, que Sí. la relación entre los cilios y la delusión, ¿se puede explicarlo de nuevo? Sí, sí. Los cilios, la función de los cilios es, a diferencia de las microvellosidades, los cilios tienen que mover, porque su aparato estructural le permite hacer ese movimiento. El cilio tiene que impedir que todo lo que entra por el aire, que pueden ser partículas de polvo, que pueden ser microorganismos, eso tiene que impedir que llegue hacia el alvéolo. Eso, ayudado con la secreción mucosa, entonces las sustancias quedan detenidas en la superficie epitelial. Y lo que hace el cilio es barrer. ¿Y hacia dónde va a barrer? Va a barrer hacia la faringe, de tal forma que esa secreción pueda ser deglutida. ¿Sí? Ahora sí entendí. Gracias. ¿Sí? Bueno. Esto que yo lo hago simple, acá, ustedes tienen que cuando repasan, tienen que acordarse de mirar. Nosotros ya no demoramos un tiempo para describir, pero cuando hablo de células ciliadas, ustedes tienen que acordarse de repasar cómo era la estructura del cilio. ¿Se acuerdan? Que era la estructura esa de microtúbulos que llamábamos 9+2, que eran 9 pares de microtúbulos periféricos y 2 pares centrales. Y esos microtúbulos tenían, esos cilios tenían una longitud que era más o menos, podía ser de unas 10 micras, ¿sí? De longitud, y a diferencia de estas microvellosidades que tenían filamentos de actina para mantenerse así paradas, y que tenían una longitud en lo máximo de 1 micra. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Bien. Y también después mirar un poquito el tema de las células caliciformes. Estas células, acuérdense que son las que se tiñen con paz, que dan una coloración magenta, que es por las características químicas que tiene su secreción. A estas células enteroendocrinas, para identificarlas, no las puedo identificar en el microscopio óptico con coloraciones comunes. Necesito hacer coloraciones de inmunohistoquímica para poder identificar a una célula de secreción endocrina. El resto de estas células son células que son células epiteliales con microvellosidades. ¿Estamos? Entonces, Sí. haciendo una recapitulación, tráquea,
mucosa, submucosa, cartílago, músculo y adventicia. Lo más importante acá, donde a ustedes se les puede preguntar algo, es en la parte de epitelio con respecto a los tipos celulares, es en la submucosa con la presencia de glándulas, es en los anillos cartilaginosos para definir qué tipo de cartílago es, y es en la muscular para que ustedes puedan decir que es músculo liso el que está presente. ¿Podemos avanzar? ¿Les parece? ¿O me quieren hacer alguna pregunta? Sí, profe, ¿Sí? vamos. Hasta ahora, profe, solo vimos epitelio respiratorio. Hasta ahora solo epitelio respiratorio y la mucosa olfatoria, que era la que estaba en cavidad nasal, que era la que tenía esas células sensitivas que tenían dendritas y axón, ¿sí? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, cuando viene la tráquea, se divide en bronquios, en dos bronquios, uno que va hacia el lado derecho y otro hacia el lado izquierdo. Y esos bronquios van a llegar a los pulmones, solo que los pulmones están constituidos por lóbulos, entonces otra vez se vuelven a dividir. La tráquea, entonces, se divide primero en unos bronquios que se llaman bronquios primarios. Y esos bronquios primarios hay uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Y después ese bronquio primario del lado derecho y del lado izquierdo van a ir a cada uno de los lóbulos pulmonares. En el caso de los lóbulos pulmonares puede haber alguna variación de número en las especies. Nosotros tenemos esos bronquios primarios que van hacia los lóbulos y entonces ya van a cambiar su denominación y se van a llamar bronquios lobares, porque van a entrar en cada uno de los lóbulos del pulmón. En el caso del hombre son 3 lóbulos del lado derecho y 2 lóbulos del lado izquierdo. Entonces, ¿qué significa esto? El bronquio primario derecho se va a dividir en 3 bronquios lobares, porque va a ir a cada uno de los lóbulos del pulmón derecho. Y se va a dividir el bronquio izquierdo, el bronquio primario se va a dividir en 2 bronquios lobares izquierdos, porque hay 2 lóbulos pulmonares de ese lado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Podría repetir eso, profe? Lo de los bronquio primario. Sí. La tráquea se divide en 2 bronquios, y esos bronquios van hacia los pulmones, derecho e izquierdo. Entonces, el primer bronquio con el que se divide la tráquea se denomina bronquio primario, ¿sí? Del lado derecho y del lado izquierdo. Y antes de entrar al pulmón, se vuelve a dividir en 3 el derecho y en 2 el izquierdo. Cuando entra al pulmón, cada uno de esos 3 se va a llamar bronquio lobar, porque va a un lóbulo del pulmón. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bien. Listo. Entonces tenemos los bronquios primarios, originan los bronquios lobares. Y esos bronquios lobares otra vez se van a ir dividiendo y van a originar lo que se llaman bronquios secundarios o bronquios segmentarios también. Y esos se vuelven a dividir y van a originar ya estructuras más pequeñas que van a estar dentro de un lobulillo pulmonar que se denominan bronquiolos. ¿Sí? Entonces, en resumen, las divisiones serían aproximadamente así, por ahí puede aparecer alguna según el libro que ustedes estudien,
pero siempre son divisiones que están basadas más en la anatomía. Nosotros después voy a hacer una insistencia en las diferencias histológicas. Nosotros hacemos mención de las denominaciones para tratar de ubicarnos. Entonces, la tráquea origina los bronquios primarios, derecho e izquierdo, los bronquios lobares, 3 para un lado, 2 para el otro lado, por la cantidad de lóbulos que tienen los pulmones. Esos bronquios son los bronquios, van a originar los bronquios segmentarios o bronquios secundarios, y esos bronquios segmentarios o secundarios van a originar estructuras más pequeñas todavía que van a entrar en un lobulillo pulmonar y van a originar lo que se llama bronquiolo. ¿Sí? En resumen, histológicamente nosotros vamos a considerar finalmente la estructura de la tráquea, del bronquio y de los bronquiolos, independientemente de esas divisiones que nosotros... Es un conocimiento que si está bien, pero nosotros es más anatómico que histológico. ¿Me entienden lo que les quiero decir? No es que quiera restarle importancia. Lo que quiero es simplificar, para que ustedes no se enrieden estudiando una parte anatómica y se olviden que nosotros hacemos foco en la parte histológica. Bueno, acá tenemos esas divisiones de los lóbulos pulmonares, donde van a entrar los llamados bronquios lobares, ¿sí? Los bronquios que van a originar los bronquios segmentarios, el bronquiolo, que ya es una estructura que está llegando al lobulillo pulmonar, y una parte de donde va a empezar a finalizar, mejor dicho, no es que va a empezar, sino que va a finalizar la porción conductora del aparato respiratorio que terminaba en el bronquiolo terminal. Y a partir de allí va a empezar lo que es la porción respiratoria. Sería, para tratar de simplificar, yo les voy a dejar en esta diapositiva algo sencillo, anatómico. Van a ver que en la parte histológica me voy a detener un poquito más. ¿Sí? ¿Se entiende lo que les quiero decir, chicos? Sí, profe. Bueno. Sí. Bueno, este es un cuadro simple también que nos ayuda a nosotros a registrar algunas cosas importantes. Todo esto simplifica de tal forma que uno no hace falta que memorice tanto. Fíjense acá. Acá nosotros tenemos la tráquea y los bronquios primarios, ¿no? O bronquios principales. Y esos bronquios principales originan los bronquios lobares, bronquios segmentarios, bueno, y sigue la división. Y acá de este lado de la diapositiva está cómo estas estructuras que nosotros describíamos en la tráquea paulatinamente van a ir disminuyendo. ¿Por qué van a disminuir? Porque nosotros necesitamos llegar a un sector del alvéolo donde el espesor sea tan, pero tan delgado que permita la difusión de los gases. Entonces, no vamos a necesitar tener cartílago, no vamos a necesitar tener músculo, nada, porque todo eso va a impedir la difusión de los gases, va a ser muy difícil. Y entonces los cambios se van a dar en forma paulatina, no son cambios bruscos. Fíjense cómo en esta porción, acuérdense que allá al principio de la clase nosotros dijimos que el aparato respiratorio tiene una porción conductora y una porción respiratoria. La porción conductora, ¿dónde termina? Termina en un bronquiolo que se llama bronquiolo terminal. Y la porción respiratoria comienza en un bronquiolo que se llama bronquiolo respiratorio. El epitelio, si acá consideramos el epitelio que está presente en la tráquea, dijimos que es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células
caliciformes, con células que tienen microvellosidades, ¿sí? Es este epitelio. Y fíjense que en la medida que vamos hacia las divisiones, tenemos que verlo en conjunto a estos dos cuadros, ¿no? A medida que se va dividiendo, ese epitelio ya no es más pseudoestratificado, sino que comienza a bajar y comienza a ser un epitelio cilíndrico simple. Ya acá en los bronquios nosotros tenemos un epitelio de tipo cilíndrico simple. Y a medida que nos vamos en las siguientes divisiones, ese epitelio va a bajar más todavía y vamos a tener un epitelio cúbico hasta llegar al sector de los alvéolos donde el epitelio es plano. Necesariamente en este sector tiene que ser un epitelio plano porque es acá donde va a haber la difusión de gases. Si nosotros tomamos las células caliciformes están presentes en el epitelio respiratorio desde la cavidad nasal, pero llegado al bronquio segmentario o bronquio secundario, esas células caliciformes no están más presentes, ¿sí? Las células ciliadas están presentes desde el inicio del epitelio respiratorio, pero fíjense que acá, a nivel del bronquiolo respiratorio, esas células ya no están más presentes. Las glándulas, fíjense, están desde el inicio, pero están hasta el bronquio, porque ya cuando yo digo bronquiolo, uno de los elementos que no está más en el bronquiolo son las glándulas. El cartílago funciona lo mismo que las glándulas, no están presentes en los bronquios, pero en los bronquiolos ya no están más. El músculo continúa un desarrollo, ¿sí? Se extiende un poquito más, pero ya en la parte del conducto alveolar ya no, y en los alvéolos ya no va a haber más músculo. Y la presencia de fibras elásticas que está presente casi hasta el final. ¿Sí? ¿Se entiende este cuadro? ¿Chicos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno, bueno. mírenlo en conjunto después, mírenlo, compárenlo, porque eso les facilita. Bueno, acá hay un gráfico, un esquema que es para mostrar también la distribución, la llegada de sangre, hacia cómo va acompañando los vasos sanguíneos, vasos arteriales y venosos, esa división que van teniendo los bronquios, bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquiolos, y ella va acompañando hasta formar una red capilar sumamente desarrollada que está acompañando a los alvéolos. Bueno, acá tenemos una imagen donde nos da algunas diferencias entre lo que es un bronquio y un bronquiolo. Y esas diferencias son las que mencionaba el cuadro. Este es un corte transversal. ¿Qué cambió? Esto es un bronquio. ¿Qué cambió con respecto a la tráquea? Que estos anillos cartilaginosos ya no son más anillos cartilaginosos completos, sino que hay placas cartilaginosas. Está por partes. Eso que nosotros veíamos un cartílago como si fuese en letra C, esa letra C de cartílago está fragmentada. Fíjense cómo hay una partecita acá, otra partecita, acá hay una parte que no tiene, acá vuelve a tener otra vez. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia en un corte de tráquea y en un corte de bronquio porque la placa cartilaginosa, el anillo cartilaginoso, en el bronquio ya no es completo. Fíjense acá hay una parte nomás que tiene cartílago, el resto ya no tiene más cartílago alrededor. Y sí están presentes, al igual que en la tráquea, están presentes las glándulas que veíamos en la tráquea. Ahora, si nosotros miramos un bronquiolo, que es este que está acá abajo, vamos a ver que en el bronquiolo no están presentes ni el cartílago ni las glándulas. No hay, fíjense, en la pared esta no hay cartílago ni glándulas. ¿Sí?
chicos. Entonces tendría el epitelio y músculo nomás. Tendría el epitelio, tendría un tejido conectivo que se va adelgazando con respecto a este bronquio, y un poco de músculo que todavía va a permanecer. ¿Sí? Que es este que se ve acá. No sé si vos ves el mouse mío. Sí, sí, sí se ve. Fibras elásticas también. ¿Cómo? Fibras elásticas Y también. fibras elásticas también. Las fibras elásticas es un componente importante. Acuérdense que el pulmón necesita hacer esto, expandirse en el momento de la inspiración. Y esas fibras elásticas van a participar en esa expansión. Son estructuras importantes. ¿Fibra de colágeno hay también? Hay un poco de fibras de colágeno también, ¿sí? Y hay fibras reticulares también. Bien. Nosotros decíamos que en los bronquios nosotros tenemos células que, las células ciliadas van a ir disminuyendo con respecto a la tráquea hasta en las últimas divisiones desaparecer, ¿sí? Pero todavía se conservan las células que tienen microvellosidades. Las células hay unas células que se llaman células esas que nosotros mencionábamos, que eran endócrinas, que las vemos representadas acá, o de gránulos pequeños, también figuran en los libros, ¿sí? Que están relacionadas con las células epiteliales. Y acá en esta imagen aparece una célula que es propia del bronquiolo, ya no del bronquio, sino del bronquiolo, porque aparece como en el bronquiolo que desapareció. Vamos a razonarlo así, para no olvidarnos. Vamos a desordenar para no olvidarnos. En el bronquiolo desapareció el cartílago y desaparecieron las glándulas. Pero no puede ser una superficie que no tenga secreción, porque necesita de una secreción. Entonces, en el bronquiolo van a aparecer unas células que se llaman células bronquiolares o células de Clara. Y esas células bronquiolares o células de Clara tienen unos gránulos de secreción que van a secretar una sustancia que se va a parecer mucho a la sustancia que secretan en el alvéolo las células que se llaman neumocito tipo 2, que es una sustancia que impide que las paredes colapsen. Cuando nosotros expiramos, sale el aire y esas paredes se pegarían si no estuviera esa secreción. Como esto ya no tiene más cartílago que mantenga abierta la luz, la secreción hace que esas paredes enfrentadas no se peguen. ¿Me expliqué? Sí, profe. Profe, ¿Sí? yo no entendí. ¿Qué hace la célula de neumocito? El neumocito, ahora ya lo vamos a ver enseguida, es una célula que secreta una sustancia tensioactiva, se llama tensioactiva, que hace que las paredes permanezcan extendidas y no que se peguen cuando nosotros sacamos el aire, ¿sí? Porque si no, si esas paredes se pegan cuando nosotros expiramos, va a costar mucho abrirlas otra vez cuando entre el aire. Entonces, lo que hace esa sustancia tensioactiva es mantener la superficie extendida. ¿Sí? Profe, Es disculpe. como los globos. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Y ella va a impedir, porque si no es mucho esfuerzo. Esas paredes se pegan si no estuviera esa sustancia, y cuando nosotros queremos inspirar otra vez que entre el aire necesitaría mucha presión para despegar esas paredes. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Profe, disculpe. Entonces, A ver. cuando nosotros vemos en un corte histológico la parte del epitelio de los bronquiolos, ¿vamos a ver por sectores solamente las células ciliadas? En el bronquiolo
en el bronquiolo, las células ciliadas ya no están. ¿Sí? En el bronquiolo, en el bronquio están. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Esto que parece complejo. Vuelvan otra vez acá. Las células ciliadas. Fíjense cómo va disminuyendo. En esta parte nosotros ya no vamos a encontrar más células ciliadas, ¿sí? Acá se termina la porción de conducción en el bronquiolo terminal o bronquiolo de transición también, y paulatinamente las células ciliadas ya no van a estar más, ¿sí? Las células caliciformes se terminaron antes, las glándulas se terminaron un poquito antes, y aparecen acá. Cuando hablo de bronquiolo, ya hablo de células, células bronquiolares o de clara, que van a estar acá ocupando esta función de glándulas y de células caliciformes. Y las células ciliadas se van a ir disminuyendo, ¿sí? Nosotros cuando vemos en este bronquiolo ya no vemos más células ciliadas, ¿sí? Vemos todavía algunas células que tienen algunas microvellosidades, pero las células ciliadas van a ir desapareciendo. Todos estos cambios no son cambios abruptos, son cambios que se dan paulatinamente, ¿sí? Entonces nosotros, para definir lo que estamos viendo, es la sumatoria de estructuras los que nos van a llevar a nosotros a decir que lo que estamos viendo es un bronquio o es un bronquiolo. Si vemos cartílago, si vemos glándulas, si vemos un epitelio pseudoestratificado con cilio, con células caliciformes, con microvellosidades, con, dije glándulas me parece, bueno, esa es una estructura que es de un bronquio. Ahora, si yo tengo una estructura donde veo un epitelio cilíndrico simple, donde no veo células caliciformes, donde veo células con microvellosidades, no veo glándulas, no veo cartílago, eso es un bronquiolo. ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Entendido, profe. Sí, Bien. profe. Entonces, anoten 2 o 3 cosas que le van a servir a ustedes para reconocer. Y después agréguenle un dato. En el bronquiolo, la célula que va a cumplir las funciones de célula caliciforme y de glándula es la célula bronquiolar, porque es la que tiene los gránulos de secreción. ¿Sí? Bueno, acá termina, en el bronquiolo terminal, como el nombre lo dice, va a terminar la porción conductora y va a empezar la porción respiratoria del sistema respiratorio. Se llama porción respiratoria porque es el área donde comienza a haber participación de las estructuras en el intercambio de gases. Ese bronquiolo terminal va a originar lo que se denomina bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio en un corte de pulmón yo lo voy a reconocer porque tiene paredes interrumpidas por los alvéolos. Entonces, cuando yo veo en un corte una pared, así que no es una pared continua, sino que se interrumpe por la presencia de dilataciones, a esa me sirve a mí como dato para reconocer al bronquiolo respiratorio. Les voy a mostrar otra imagen, acá. Acá viene, fíjense, acá están representadas las células que comienzan a bajar. Acá, fíjense cómo la pared se comienza a interrumpir, ¿sí? Comienza a interrumpir, y ese bronquiolo respiratorio va a dar origen a lo que se llama conducto alveolar, y el conducto alveolar va a continuar con el saco alveolar, y el saco alveolar continúa con los alvéolos. Hay una porción acá un término que se utiliza para describir una zona donde están
se encuentra la salida de los alvéolos o el ingreso hacia los alvéolos, que se denomina atrio, que es el que está marcado acá. Vamos a ver. Acá, este es un preparado que ustedes van a utilizar ahora. Esto, fíjense acá, esto tienen que ser bien observadores para darse cuenta. Miren acá, esto es un bronquiolo terminal. Fíjense el espesor de esta pared. Acá hay un epitelio, por la coloración ustedes ya pueden detectar que acá hay presencia de musculatura lisa. No hay cartílago, porque estoy hablando de un bronquiolo, no hay glándulas tampoco. Fíjense acá, cómo esa pared se va adelgazando y da origen al bronquiolo respiratorio. ¿Cómo reconozco que es un bronquiolo respiratorio? Porque su pared es interrumpida por la presencia de alvéolos, ¿sí? La pared tiene que venir acá, acá, pero acá no hay porque está el ingreso al alvéolo. Acá no hay porque está el ingreso al alvéolo, ¿sí? De este otro lado, la pared está un poco más continua y se vuelve a interrumpir. Un poco más continua, se vuelve a interrumpir. Los elementos que está teniendo acá van a ir disminuyendo. Y este bronquiolo respiratorio da origen al conducto alveolar. Y ese conducto alveolar va a ir hacia un grupo de alvéolos que están agrupados en lo que se denomina saco alveolar, y acá tenemos estas estructuras hexagonales o globosas que son los alvéolos. ¿Sí? Entonces, después de un bronquio, yo tengo un bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal no tiene glándulas, no tiene cartílago, el bronquiolo no lo tiene. ¿Sí? Esta es la última parte de la porción conductora y esta es la primera parte de la porción respiratoria. ¿Vamos? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Bien? Sí. Profe. ¿Seguro? ¿Seguro? Vamos a las células seguro. del alvéolo, porque estas células ya las describimos. Acá es donde están las células, empiezan a aparecer las células bronquiolares o células de Clara. Y las células con microvellosidades que todavía se mantienen, y acá todavía hay algunas, ¿ven? ¿Sí? Y las células que pueden ser, estar representando estas células que van a ir desapareciendo, que son las células ciliadas. Bien, vamos. El alvéolo, ¿qué tienen que saber ustedes en el alvéolo? El alvéolo es una dilatación y esa dilatación está rodeada por una pared. Y en esa pared nosotros vamos a encontrar algunos tipos celulares. Esa pared se adelgazó de tal forma que se adelgazó con qué intención de permitir la difusión de gases. Entonces, todo lo que nosotros teníamos en las otras estructuras desaparecen y quedan presentes solamente las células epiteliales, la lámina basal de esas células epiteliales, y hay un tejido conectivo que va a formar parte de esos septos que se llaman septos interalveolares. Y en ese tejido conectivo están presentes las fibras elásticas y en menor cantidad algunas fibras colágenas. Ya no hay más músculo. Las células del alvéolo son unas células planas que se llaman neumocito tipo 1 y unas células un poco más con tendencia a ser cúbicas que son lo que se llaman neumocito de tipo 2. Hay presencia de un tercer tipo celular en los septos interalveolares, que son los macrófagos del pulmón, que se denominan células del polvo. Entonces, en esta región yo encuentro tres células. Los neumocitos tipo 1, que son las células epiteliales planas, los neumocitos tipo 2, que son las células que secretan el surfactante, y los macrófagos o células del polvo. Bien.
Esos son ¿Vamos los hasta ahí? responsables de deshacerse del polen y esas cosas, ¿no? Exactamente, todo lo que no pudo ser impedido de llegar hasta ahí, el macrófago lo va a capturar. Hay veces que, como acá en esta parte están presentes vasos sanguíneos, los capilares esos que veíamos que se llegaban a ramificar y acompañaban la pared del alvéolo, hay veces que los eritrocitos se escapan de esos capilares y esos capilares, esos glóbulos rojos son capturados por los macrófagos, ¿sí? Bueno, acá tenemos los alvéolos, acá están mostrando las células endoteliales, una célula endotelial, bueno, esa es la del vaso sanguíneo, una célula acá, que es el neumocito tipo 1, que siempre se lo marca como una célula epitelial, y el neumocito tipo 2, que fíjense que es una célula que tiene un mayor desarrollo. Acá se ve bien en esta fotografía el neumocito de tipo 2, que es que secreta el surfactante, neumocito tipo 2, y estas células planas que son los neumocitos tipo 1, que también están marcados acá. ¿Sí? Es una célula bien plana. La mayor cantidad de células en el alvéolo corresponden a los neumocitos tipo 1. Bueno, acá vemos la fotografía del neumocito tipo 1, y acá la del neumocito tipo 2 con sus gránulos de surfactante. El surfactante es una sustancia sumamente importante porque es la que permite que los alvéolos permanezcan distendidos. ¿Vieron cuando existen partos prematuros? Bueno, muchas veces en esos partos prematuros el mayor problema es la falta de madurez que tienen los recién nacidos y la carencia de este surfactante, y por eso les cuesta mucho la función respiratoria, la función de intercambio. Entonces lo que se hace es forzar esa maduración con una medicación para que esta célula comience a secretar el surfactante, que es el mayor problema que tienen los bebés prematuros. Bueno, acá tenemos en la imagen esos gránulos, como si fuesen gránulos laminados o cuerpos laminados por su imagen en el microscopio electrónico, y esa secreción que se libera a la superficie. Y acá está la fotografía electrónica de esos gránulos laminados, o cuerpos laminados. Esta es la fotografía de un macrófago, en este caso, con una cantidad de lisosomas en su citoplasma que le permite cumplir la función. Otra imagen más para ver la relación de los capilares con el endotelio, ¿sí? Y acá está marcando la presencia, las flechas, en lo que está reflejando la imagen en la microscopía electrónica. Bien, esto es algo que necesito que se concentren en esto. Tal vez a nosotros ahora no nos va a dar mucho el tiempo para trabajarlo, pero esto es una estructura que ustedes tienen que saber, porque siempre se pregunta, ¿qué es la barrera respiratoria? Y la barrera respiratoria es una estructura que está dada por la función del capilar, por la estructura del capilar y la estructura del alvéolo. Este es el capilar, acá están los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos son los que tienen que ceder el anhídrido carbónico y tienen que capturar el oxígeno. Esta es la pared del alvéolo. ¿Qué tengo en esta pared del alvéolo? En la barrera respiratoria, la estructura que importa es el neumocito tipo 1, ¿sí? Porque es a través del citoplasma de una célula tan delgada que va a difundir el gas. Por esto el gas no va a poder difundir. Fíjense que está llena de lípido, ¿sí? De fosfolípido, y el gas no va a poder pasar por acá. Entonces el neumocito tipo 2 no forma parte de la barrera respiratoria, forma el neumocito tipo 1.
Entonces tengo el citoplasma del neumocito tipo 1, la membrana basal sobre la que está apoyada, tengo la membrana basal del capilar y el citoplasma de la célula endotelial. El gas, entonces, ¿qué va a atravesar? Va a atravesar el anhídrido carbónico, va a pasar por el citoplasma de la célula endotelial, va a pasar por la membrana basal del capilar, la membrana basal del alvéolo y el citoplasma del neumocito tipo 1. Ese es el camino que va a hacer el anhídrido carbónico. Y el camino que va a hacer el oxígeno va a ser al revés. Va a pasar el citoplasma del neumocito tipo 1, la membrana basal del alvéolo, la membrana basal del capilar, el citoplasma de la célula endotelial y va a llegar al eritrocito. Esa estructura que mencioné, ida y vuelta, es lo que se conoce con el nombre de barrera respiratoria. ¿Me expliqué? Sí, profe, perfecto. ¿Sí? Bueno, eso tienen que tenerlo acá en la cabeza, ¿sí? Porque siempre se pregunta, ¿cuál es la estructura de la barrera respiratoria? Entonces ustedes tienen que saber. Y acuérdense que es el neumocito tipo 1, no el 2, porque el 2 es muy alto, no puede pasar el gas con facilidad. Bueno, otra vez, barrera alvéolo capilar, también se la llama así, ¿sí? Que son esas estructuras que estuvimos mencionando recién. Perfecto. Bueno. Profe, entonces, el primero tiene que cruzar todo hasta llegar la luz. ¿Así sería el primero? ¿Cómo? Que el primero de la barrera tiene que pasar todo por la membrana, ¿no?, para llegar hasta la luz. Exactamente, sí, tiene que, exacto, porque el aire que tiene el oxígeno está acá, ¿sí? Entonces, el oxígeno va a difundir hacia el glóbulo rojo y tiene que atravesar todo eso. Y el anhídrido carbónico es una cuestión de difusión del lugar donde hay mayor concentración hacia el de menor concentración. ¿Sí? Sí, gracias. Y fíjense que acá está el macrófago, pues esa célula del polvo que estuvimos mencionando recién, ¿sí? Y fíjense cómo es una célula que con sus prolongaciones puede capturar algunas partículas que están acá, que llegaron al alvéolo, y también puede capturar algunos glóbulos rojos que pueden salirse, en algunos casos de hemorragia pulmonar. Estas son las células que van a degradarlo. ¿Sí? Bueno, eso era lo que yo tenía para comentarles de aparato respiratorio en el caso de los mamíferos. No me va a dar el tiempo y yo les voy a pedir mil disculpas, pero tengo que ir a sacar el tema de mi concurso. Mi vida depende de ese concurso. Yo les voy a pedir, les voy a dejar, acá en la diapositiva está 2 o 3 diapositivas del aparato respiratorio de las aves, y les voy a pedir que ustedes conversen con su jefe de trabajos prácticos para que se tome unos minutos para explicar lo que yo no les puedo explicar en este momento por una cuestión de tiempo. ¿Me pueden disculpar? Sí, profe, Sí, ¿cómo profe, no? no hay problema. Sí, profe, Bueno. cómo no, vaya Sí, tranquila profe. Bueno, con su gracias. concurso. Gracias. Bueno, entonces, y si quedó alguna duda, lo podemos en todo caso abrir en otro momento una reunión, o conversamos la clase que el jueves que viene, y yo ya les voy a contar cómo me fue en el concurso. Podemos volver a tocar el tema. Quedo en deuda con ustedes. Vaya, profe, mucho éxito. Gracias, Suerte, profe. Chao, chicos, gracias. Éxitos. Gracias. Chao, Chao, profe. Chao. Sí, profe.